Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla. Y bueno, si eres nuevo por aquí, muchas gracias por pasarte. Te invito a que te quedes hasta el final porque hoy tenemos un tema explosivo. Ya lo habrán visto en el título, ¿verdad? ¡Bomba! Aatai Ulusoy y Serine y Sarkaya, nuestros amados protagonistas de Medcezir, revelan su amor. Y no es cualquier cosa, es a través de una entrevista inédita. Sí, como lo oyen. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en este mar de emociones, secretos y declaraciones que han hecho que el corazón de más de uno lata a 1000 por hora. Vamos a analizar cada detalle de esta entrevista, cada palabra, cada gesto, todo. Y por supuesto vamos a desentrañar los secretos de esta pareja que nos hizo soñar durante tanto tiempo. Ya saben que yo amo todo lo que tenga que ver con Aatai y Serine. Son simplemente perfectos juntos. Antes de empezar, y para no perdernos nada, les recomiendo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguna de las últimas noticias, análisis y chismes sobre sus actores y series turcas favoritas. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y ahora sí, empecemos. La noticia de esta entrevista inédita literalmente explotó en las redes sociales. Las fans, los medios, todos enloquecimos. Y con razón. Aatai Ulusoy y Serine y Sarkaya, juntos, hablando sobre su relación, después de tanto tiempo. Recordemos que su química en Medcezir era innegable, una chispa que traspasaba la pantalla. La serie, una adaptación de DOC, nos regaló una historia de amor inolvidable, llena de drama, romance y momentos inolvidables. Y claro, esa conexión entre Yaman y Mira, interpretados por Aatai y Serine, fue el motor que nos mantuvo pegados a la pantalla. Pero, ¿qué es lo que realmente se revela en esta entrevista? Bueno, la entrevista fue bastante reciente, aunque se mantuvo en secreto por un tiempo para maximizar su impacto. Se grabó en un ambiente íntimo y relajado, lo que permitió a ambos actores sentirse cómodos y abiertos a compartir sus sentimientos. La entrevista fue realizada por un periodista de renombre en Turquía, conocido por su capacidad de obtener respuestas honestas y profundas de sus entrevistados. Ya se pueden imaginar la expectación. El nombre del periodista, un detalle que no podemos pasar por alto, es nada menos que Alvar. Asle es famosa por su estilo directo y su habilidad para crear un ambiente propicio para la confesión, lo que garantizó una conversación auténtica y reveladora. La elección de Asvar fue crucial para el éxito de la entrevista, asegurando que las preguntas fueran cuidadosamente formuladas y que las respuestas de Aatai y Serine fueran expuestas con sensibilidad y respeto. En primer lugar, y para sorpresa de muchos, ambos confirmaron que sí, hubo un romance fuera de la pantalla durante el rodaje de Medcezir. Sí, lo admitieron. Y no solo eso. Compartieron detalles de cómo se conocieron, cómo se enamoraron y cómo vivieron esa etapa de sus vidas. Aatai, con su característico encanto y su mirada profunda, reveló que la conexión con Serine fue instantánea. Describió a Serine como una mujer increíblemente talentosa, inteligente y con una personalidad que lo cautivó desde el primer momento. Recordó cómo sus primeros encuentros en el set, los ensayos, las risas compartidas, todo contribuyó a que la chispa se encendiera. Aatai, con una sonrisa que iluminaba la pantalla, explicó que se sintió atraído por la autenticidad de Serine, por su capacidad para ser ella misma sin importar las circunstancias. Serine, por su parte, no se quedó atrás. Con su elegancia y su sinceridad habituales, habló sobre la admiración que sentía por Aatai, tanto como actor como persona. Destacó su profesionalismo, su dedicación y su capacidad para hacerla reír. Imaginen la emoción de las fans al escuchar estas declaraciones. Serine, con la voz suave, evocó los momentos mágicos que vivieron juntos, las largas noches de rodaje, las conversaciones profundas, el apoyo mutuo. Relató cómo la conexión entre ellos se profundizó con el tiempo, convirtiéndose en algo más que una relación profesional. Compartió su admiración por la disciplina de Aatai, por su compromiso con cada papel y por su pasión por el arte de la actuación. La admiración era mutua y se sentía en cada palabra. Pero lo más importante de la entrevista, y lo que realmente nos dejó boquiabiertos, fueron las razones detrás de su ruptura. Porque sí, la relación terminó como muchos saben. Y aunque los rumores y especulaciones fueron muchos, nunca se había hablado abiertamente de las verdaderas causas.
Según la entrevista, la ruptura fue consecuencia de la intensidad de la relación y de las presiones a las que se vieron sometidos por la fama y el ojo público. Ambos eran muy jóvenes en ese momento y la exposición mediática constante, los paparazzi, las críticas, todo eso sin duda les afectó. Confesaron que en ese momento no estaban preparados para lidiar con todo eso juntos. Las prioridades y los objetivos de cada uno también empezaron a ser diferentes, y tomaron la difícil decisión de separarse para seguir creciendo individualmente. ¡Qué dolor! Aatai y Serrini reconocieron que la intensa atención de los medios, los constantes rumores y la presión por mantener una imagen perfecta, erosionaron su relación. La inexperiencia de ambos, combinada con la voracidad de la fama, los llevó a tomar caminos separados. La entrevista reveló que la decisión de separarse fue dolorosa, pero necesaria. Era una decisión que tomó la pareja para protegerse individualmente, para poder desarrollarse personal y profesionalmente. La intensidad de la exposición mediática fue un factor clave que socavó la relación. Nunca es fácil ser joven y estar en el ojo público, y aún menos si es en el contexto de una relación amorosa. Pero lo que realmente destaca de la entrevista es la madurez con la que ambos hablan de su pasado. No hay rencor, no hay reproches. Solo cariño, respeto y admiración mutua. Aatai y Serrini han crecido mucho desde entonces, tanto personal como profesionalmente. Y en la entrevista dejaron claro que se sienten orgullosos de lo que lograron juntos, tanto en la serie como en su relación. La manera en la que ambos hablaron de su pasado demostró una increíble evolución. Años de experiencia les permitieron abordar el tema con una profunda comprensión y sin amargura. Además, hablaron sobre su relación actual. Ambos enfatizaron que mantienen una excelente relación de amistad y respeto. Han madurado, han superado las dificultades y ahora se sienten cómodos compartiendo su tiempo juntos como amigos. Incluso mencionaron que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales y que se alegran de los éxitos del otro. Eso es admirable. La transición de una relación romántica a una amistad sólida y duradera es un testimonio de su crecimiento personal y de su capacidad para superar obstáculos. Compartieron anécdotas de cómo se apoyan en la vida personal y profesional, mostrando un cariño que se siente genuino y sincero. Otro aspecto interesante de la entrevista fue su visión sobre el futuro. ¿Volverán a trabajar juntos? La pregunta del millón. Ambos dejaron la puerta abierta. Dijeron que les encantaría volver a compartir pantalla en un futuro, siempre y cuando el proyecto sea adecuado y la historia les convenza. Imaginen la locura. Un reencuentro de Yaman y Mira en una nueva serie o película, sería un éxito rotundo. La posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos es un sueño para los fans. El hecho de que ambos artistas estén dispuestos a considerar la idea, siempre y cuando se den las condiciones adecuadas, genera una gran expectativa y emoción. Pero la entrevista no solo fue un repaso a su pasado romántico. También abordaron sus proyectos actuales y futuros. Aatai habló sobre sus nuevos papeles, sus desafíos y sus aspiraciones como actor. Detalló el proceso de preparación para sus personajes, los desafíos que enfrentó y los proyectos que le apasionan. El amor por la actuación que siente Aatai es muy evidente. Serrini, por su parte, compartió detalles sobre sus proyectos, su evolución profesional y su visión de la vida. Pudimos ver a dos artistas maduros y con una gran proyección, enfocados en seguir creciendo y dejando huella en el mundo del espectáculo. Serrini, con su característica elegancia, reveló sus futuros proyectos, su proceso creativo y su visión de la vida. La forma en que habla de su carrera y de sus aspiraciones es verdaderamente inspiradora. Y por supuesto, la entrevista no se centró únicamente en su relación amorosa. También se habló sobre su amistad, sus valores, sus sueños y sus metas. Vimos a dos personas que se preocupan por el bienestar de los demás, que valoran la honestidad y la autenticidad. Y sobre todo, que se sienten agradecidos por el cariño y el apoyo de sus fans. Los valores que transmiten, la autenticidad que muestran y la gratitud que expresan, son aspectos que los hacen aún más queridos por el público. En definitiva, esta entrevista inédita nos dejó un sabor agridulce. Por un lado, nos emocionamos al revivir los recuerdos de su romance. Por otro lado, nos entristecimos al saber que no pudieron seguir juntos. Pero sobre todo, nos llenó de alegría ver la madurez, el respeto y el cariño que se tienen actualmente.
Aatai y Serinei son un ejemplo de cómo se puede transformar una relación romántica fallida en una amistad duradera y valiosa. Y eso es algo que debemos celebrar. La entrevista fue una montaña rusa de emociones. La revelación de detalles íntimos, la honestidad con la que abordaron el tema de su ruptura y la calidez con la que hablaron de su amistad actual, tocaron el corazón de muchos. En resumen, en esta entrevista inédita, Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya nos revelaron su romance, su ruptura, su amistad y sus proyectos futuros. Nos demostraron que el amor, la amistad y el respeto pueden coexistir, incluso después de una separación. Nos regalaron una dosis de esperanza y de fe en el amor verdadero. Y nos dejaron con ganas de más. La entrevista fue mucho más que una simple conversación. Fue una lección de vida sobre el crecimiento personal, la madurez emocional y la importancia de mantener el respeto mutuo, incluso después de que una relación romántica llega a su fin. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en un proyecto? Cuéntenme todo. Me encanta leerlos. Me encantaría leer sus opiniones, sus expectativas y sus reflexiones sobre esta entrevista. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.